Hola a todas y todos. Esta es la clase 13, ¿ya? Que va a ser, al igual como hicimos la clase 7, un ejemplo práctico, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizar la tarea 2 y les pueda salir bien. Em, y bueno, también es la última clase grabada. Con esto vamos a tener la última discusión el 2 de julio, ¿ya? Así que bueno, espero que les sea bien útil. La idea de esta clase es repasar un poco primero, o sea, partir, ¿cierto? Repasando lo que hicimos para la entrega uno en el ejemplo que yo les di de esta simulación de trabajo, ¿cierto? Que como que hacía yo. Y luego ir hablando de cada uno de los temas, ¿cierto? Que ustedes tienen que por así decirlo, como de los distintos contenidos, ¿cierto? Que tiene que tener su entrega 2 y tomando como base ese ejemplo que hice para la entrega uno, bueno, ir mostrándoles cómo yo haría, ¿cierto? La entrega 2 del trabajo en base a ese ejemplo. Esa es un poco la idea, ¿ya? Así que lo primero que tenemos que hacer para poder resolver esto es repasar qué era lo que habíamos mostrado y qué era lo que yo les había mostrado como ejemplo en la tarea uno, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿cierto? Y el gran desafío de la entrega uno era definir la pregunta de investigación. ¿Ok? Ustedes, si bien recuerdan, esto dijimos que era un proceso iterativo, iterativo porque tenía un tema de interés, tenía una motivación, ¿cierto? Encontraba una pregunta de investigación o definía una pregunta de investigación basada en esa motivación, luego iba, buscabas los datos disponibles, la evidencia disponible, ¿cierto? Quizás ibas a encontrar que alguien ya había respondido a esa pregunta, pero eso quizás generaba la opción, ¿cierto?, de que hacerle un cambio o apuntarle hacia otro lado pudiese, ¿cierto?, generar otra pregunta de investigación relevante, pero dentro del mismo tema, o quizás los datos disponibles tenían alguna restricción, ¿cierto?, que los obligaba a ustedes pucha, cambiar un poco la pregunta de investigación hacia otro lado, ¿cierto? Y eso fue justamente lo que pasó en el ejemplo que yo les mostré, ¿ok? Nosotros partimos con la idea de entender los determinantes, ¿cierto? De la ejecución de I+D. Acuérdense que I+D significa investigación y desarrollo. Este era un ejemplo con una base de datos de empresas y la idea era entender eh, cuáles eran como las variables, ¿cierto? Que motivaban y determinaban la decisión de una empresa de decir, ok, voy a hacer actividades de I+D, voy a hacer actividades de investigación y desarrollo, ¿cierto? Al revisar la literatura, etcétera, nos fuimos dando cuenta que, bueno, que en verdad había mucha información respecto a los determinantes de esa decisión y la acotamos a esto de acá. ¿Cuál es el efecto del apoyo público para la realización de I+D? ¿Ok? También nos dimos cuenta en esa revisión que otra variable relevante no solamente era la decisión de hago o no hago I+D, sino también como la intensidad, ¿cierto? Y para eso entonces era interesante ver el monto del gasto total en I+D, ¿ya? Y otra cosa que hicimos fue eh, acotarlo a las empresas chilenas, ¿ya? Y acá entonces es importante que ustedes cuando, por ejemplo, si estamos en el caso de esta pregunta, ustedes planteen la introducción y la revisión de la literatura explicando qué es lo que ya se sabe, es decir, los papers que muestran cuáles son los determinantes de esa decisión, cuáles son las variables, ¿cierto?, que explican el comportamiento de estas dos variables, ver si es que hay algo respecto al apoyo público específico, ¿ok?, que probablemente sea algo para otro país. Y en el caso de este ejemplo, justamente lo que veíamos es que, bueno, esta pregunta específica no se había hecho para Chile, entonces la pregunta y hacer este trabajo agregaba valor porque era una pregunta que no se había respondido a nivel local y aparte había evidencia que alguna decía, mira, el efecto es positivo, otra decía, mira, ese efecto puede ser positivo pero no significativo, entonces en general como que la evidencia no era 100% clara, ¿cierto?, en la conclusión que se extraían a partir de los datos, entonces eso nos dice que, bueno, hay un valor en hacer este ejercicio. Todas son cosas que tienen que estar en su relato, ¿ya? Eso fueron parte de las correcciones a la entrega del primer trabajo. Y aparte, otro tema súper importante que ustedes tienen que corregir en su entrega, si es que les hice ese comentario, es de tener una pregunta de investigación o un objetivo del trabajo, ¿ok?
súper claro, que vaya a un punto súper específico, ¿ok? Ustedes tienen que pensar que ustedes acá están tratando y están buscando generar conocimiento científico y eso es muy difícil, ¿ok? Porque para generar conocimiento científico de forma rigurosa hay que hacer mucho trabajo, hay que meter muchas horas, hay que meter mucha cabeza. En general, eso significa que para uno poder generar nuevo conocimiento, tiene que entonces acotarse a un pequeño tema, ¿ya? A una pregunta súper específica y ahí hacer un pequeño aporte. Ese es el objetivo de un trabajo de investigación, ¿ok? Y para muchos y muchas de ustedes va a ser el objetivo de su tesis, al menos que sean algunos de los casos que van a estar haciendo algo más descriptivo, en el que el valor va a estar justamente en levantar la información y exponerla, pero tenemos dos o tres casos de eso solamente, ¿ok? Pasando a otro tema, ¿ya? Nosotros un poco ya al momento que uno define la pregunta de investigación y tiene las bases de datos, se acerca mucho a definir cuáles son, ¿cierto?, las variables que uno va a utilizar, ¿ya? En este caso, y algo que tiene que estar súper claro en su entrega 2, es cuál va a ser su variable dependiente, o si van a haber dos en este caso, porque acá queremos, en el ejemplo de este trabajo, pero no creo que ninguno vaya a hacer eso, tenemos dos variables dependientes, es decir, queremos entender la decisión, o sea, el efecto del apoyo público sobre la decisión de ejecutar I+D y sobre el monto de gasto en I+D, ¿ok? Ustedes probablemente vayan a tener una sola variable dependiente, pero esa tiene que estar súper clara, súper bien definida, ¿ok? Y también tiene que estar súper clara cuál es su variable independiente de interés. En nuestro caso es el apoyo público para ejecutar actividades de I+D. Entonces, ¿qué significa esto? En el contexto de una regresión, estas van a ser, ¿cierto?, en los dos grupos de variables más relevantes para su trabajo. Porque en el fondo, ustedes tienen que definir la variable dependiente, ¿cierto?, que es la que van a tratar de explicar, a partir de todo un set de variables independientes, pero la elección de la variable dependiente es clave, porque dependiendo de su problema, por ejemplo, es muy distinto hablar de gasto en I+D, hablar de, por ejemplo, intentar innovar, o hablar de invertir en maquinaria, por ejemplo. Ninguna de esas cosas, la última de hecho no tiene mucho que ver con ciencia y tecnología, pero la de innovar sí, ¿ok? Intentar innovar podría ser una variable que se defina de alguna forma. Y dependiendo de cuál sea mi variable dependiente, es decir, si elijo intentar innovar en vez de decisión de ejecutar I+D, la respuesta que voy a obtener va a ser totalmente distinta, porque ustedes en la regresión van a estar estimando el efecto del apoyo público sobre una variable dependiente específica, ¿ya? Entonces, uno de los más grandes desafíos de su trabajo 2 es la elección de variables, ¿ya? Que en el fondo es el aspecto en el que ustedes van a decidir cómo van a modelar su problema, ¿ok? Entonces, eso es muy, 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 muy importante, ¿ya? Acá es importante que entiendan que existe flexibilidad para definir la variable, ¿ya? Puede ser que el fenómeno que esté ocurriendo, que a ustedes les interesa, está en un cuestionario y es una variable que tiene múltiples categorías, ¿ya? En algunos de los comentarios del curso vimos que para modelar ciertos casos de múltiples categorías, si es que estas tenían un orden lógico, se podía usar un probit ordenado, un logit ordenado, sino un logit multinomial, pero ninguno de esos son herramientas que hemos aprendido en el curso, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, ustedes perfectamente podrían llegar y tomar una de las categorías y decir, ah, mira, yo voy a construir una nueva variable en la que toma el valor 0, ¿cierto? Si no tiene, si no, si la persona no forma parte de esta categoría, y uno sí sí. Y pasaron a partir de una variable de múltiples categorías a una dicotomía, que sí pueden modelar, por ejemplo, ¿ya? O por ejemplo, puede ser que no tengan exactamente la variable que necesitan, pero sí una que se parece mucho, ¿ok? Como es el caso acá. Nuestra variable independiente de interés es apoyo público para ejecutar, o sea, nuestra variable de interés va a ser apoyo público para ejecutar actividades de I+D, pero en la próxima parte vamos a ver que solamente podemos construir una de apoyo público para ejecutar actividades de innovación. Innovación y I+D no son lo mismo, ¿ok? Ustedes pueden enfrentarse en su trabajo a una situación muy, 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 muy similar, ¿ya? En la que no puedan ver exactamente el fenómeno que les interese y tengan que tener cierta flexibilidad, pero se la van a tener que jugar. Y ahí van a tener que argumentar por qué la variable que van a utilizar igual es relevante para estudiar el fenómeno o para responder la pregunta de investigación que ustedes plantearon, ¿ya? Acá, cuando ustedes hagan toda esta definición de variable, tienen que tener mucho ojo con que la forma en la que construyan la nueva variable
tenga sentido, ¿ya? Y si la construcción de esa nueva variable implica la pérdida de observaciones porque algunos valores se van a ir a pérdida, ¿ya? Es decir, no, por ejemplo, si es una dicotómica que sean valores perdidos significa que no va a tener ni 0 ni 1, que no va a tener información. Eso va a implicar que al momento de hacer una regresión, esa observación que no tiene información no va a ser parte del análisis, ¿ok? Esto es súper importante porque si ustedes definen variables en las que estén dejando una parte importante de la muestra fuera, eso puede condicionar la representatividad de la muestra que van a estar utilizando en su análisis. Entonces, cuando construyan las variables, tengan cuidado de que si van a estar dejando, o sea, que la forma en la que se construye va a estar dejando un grupo fuera, entonces ustedes van a tener que eh, justificar, ¿cierto? O discutir si es que eso realmente está afectando la representatividad de la muestra que ustedes están analizando y por ende la validez del análisis que ustedes están realizando. ¿Ok? Eso es súper importante. Y lo último, bueno, es no olvidarse de la parte de la base de datos. En este caso no cambia mucho. Nosotros habíamos dicho que íbamos a utilizar la encuesta de innovación porque era representativa de todas las empresas, pero tiene algunas limitaciones, como que podía estar dejando fuera startups no formales o con ventas menores a 2.400 UF, que el cuestionario tiene algunas variables, ¿cierto?, del ámbito financiero que no preguntaba, y que justamente al medir, ¿cierto?, gasto en I+D o edición de hacer I+D, la encuesta podría tener un error relativamente alto porque no está diseñada para medir esa variable en específico, ¿ok? Sin embargo, el argumento era que era la mejor opción porque es representativa de todas las empresas del país, porque es una encuesta que, a diferencia de la encuesta I+D, el cuestionario aborda muchas otras, muchos otros aspectos que son relevantes para entender las actividades de I+D y las actividades de innovación, ¿ya? Eso nos entonces permitía tomar todas estas otras variables independientes que están descritas acá, que se identificaron en la literatura. Entonces, ¿qué significa eso? Que en nuestra regresión vamos a poder tener la variable dependiente, la independiente de interés y aparte controlar por todas estas cosas. Si tomábamos la encuesta de I+D, no íbamos a poder controlar por todas estas cosas porque muchas de estas variables no están en esa encuesta. Entonces decimos, ok, la encuesta de innovación es nuestra mejor opción. En el caso de su trabajo, no es necesario que discutan si es que usan una base de datos por sobre otra, sino que se enfoquen en mostrar la que eligieron, ¿ok? Y decir, es representativa, pero, ¿cierto?, puede tener estas limitantes, ¿ya? Solamente que para que ustedes entiendan cuál fue el ejercicio mental que se hizo para la elección de la base de datos y las cosas, ¿cierto?, que deben tener en consideración para eso, les menciono esto, ¿ya? Entonces, hasta acá es súper importante que se recuerden de todo esto porque todas las siguientes partes de la clase van a estar construidas desde la idea de que lo que queremos responder es esta pregunta acá, que es cuál es el efecto del apoyo público para la realización de I+D sobre la decisión de ejecutar I+D y sobre el monto del gasto total, ¿cierto?, ejecutado en actividades de I+D en empresas chilenas. Esa es nuestra pregunta. Entonces significa que nuestras variables dependientes van a ser separadamente, ¿cierto?, en dos modelos distintos, gasto en I+D y la decisión de ejecutar I+D, es decir, 0 si no ejecuta, 1 si sí lo hace, y la independiente, ¿cierto?, va a ser si es que recibe algún apoyo público para ejecutar estas actividades y vamos a tener todas estas otras variables independientes que van a ser parte del análisis, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la encuesta nacional de innovación de los años 2017 y 2018. En la próxima parte vamos a ver específicamente ejemplos de cómo elegir y construir estas variables, ¿ya? Porque con lo que les acabo de decir no es suficiente para que les quede claro. Así que eso sería por el primer video.